Síndrome de Down para la materia de bases moleculares por los alumnos Lucero Itzel Calderón Brito, Isaías Rodríguez Campos, Merari Santibáñez Uscanga, Jimena Solórzano César y Xochitl Trujillo Tapia. Nosotros vamos a hablar acerca de este síndrome, que es una enfermedad genética que se relaciona con nuestra materia que estamos llevando en este semestre, que es segundo. Bueno, vamos a comenzar hablando con un poco de la historia de esta enfermedad genética. Pues bueno, la historia de este síndrome se va a dividir en dos hitos clave. Bueno, la descripción clínica fue realizada por el médico británico John Langdon Down en el año de 1866. Y el descubrimiento de la causa genética de este síndrome fue en 1958. Esto por el genetista francés Jérôme Lejeune, donde pues primero Down observó las características físicas más comunes que podemos ver en la actualidad de varios pacientes, aunque él en ese entonces no entendía exactamente su origen o cómo se daba este síndrome. Entonces fue cuando Lejeune demostró que este síndrome se debía a una copia extra del cromosoma 21. El síndrome de Down es una afección genética que va a ser causada por la presencia de una copia extra total o parcial del cromosoma 21. Esta anomalía genética lo que provoca es discapacidad intelectual variable, problemas o malformaciones cognitivas, congénitas, problemas de aprendizaje y algunas otras características físicas que van a variar entre individuos. El síndrome de Down es una de las malformaciones más comunes que va a haber. ¿Cuáles van a ser las causas de este síndrome? Bueno, comenzaremos hablando con un poco de la fecundación, que bueno, cuando se concibe un bebé, un óvulo normal y un espermatozoide normales van a comenzar teniendo 46 cromosomas. El óvulo y el espermatozoide se van a dividir a la mitad. El óvulo y el espermatozoide tienen entonces 23 cromosomas cada uno. Cuando un espermatozoide con 23 cromosomas fecunda un óvulo con 23 cromosomas, el bebé tendrá un conjunto completo de 46 cromosomas totales, que van a ser la mitad del padre y la otra mitad va a pertenecer a la madre. Pero en algunas ocasiones se produce un error. Esto cuando los 46 cromosomas se dividen a la mitad. Un óvulo o un espermatozoide pueden quedarse con ambas copias del cromosoma 21 en lugar de una sola. Entonces, si este óvulo o este espermatozoide se fertiliza, el bebé va a tener 3 copias del cromosoma 21. Esto es lo que se conoce como trisonomía 21. Bueno, pero primero, ¿qué es trisomía? Bueno, en genética significa un cromosoma extra en un organismo diploide. O sea que el organismo tiene 2 complementos cromosómicos. Vamos a tener 22 cromosomas autosómicos y uno sexual, que son los que determinan el sexo. El resto de los 22 pares de autosomas se numeran en función de su tamaño. De forma inversa, a mayor tamaño, menor es el número que les da nombre. De esta forma, vamos a tener que el cromosoma 1 va a ser en realidad el cromosoma más grande. Este tiene casi 3000 genes y a partir de aquí, cuanto más pequeño es el cromosoma, mayor es el número que se le asigna. Entonces, el cromosoma 22, el último de los autosomas, tiene 750 genes y debería ser el de menor tamaño, pero en realidad este no es el más pequeño. Se cree esto porque a mayor número, cosa que es el 22, tendría menos genes, pero el más pequeño, se descubrió que es el cromosoma 21,
que es un poco más pequeño que el 22. En realidad el 21 tendría que ser el 22. El cromosoma 21 contiene aproximadamente el 1% de la información genética del cuerpo y contiene un número relativamente bajo de genes. Los productos de estos genes, como bien sabemos, son las proteínas, que son cruciales para el desarrollo, y su exceso altera las redes funcionales del cuerpo. Uno de 700 embarazos resulta con síndrome de Down y esto está vinculado a la edad materna. A la edad materna pues avanzada, como de 35 años en adelante. Es uno de los factores de este síndrome o que ocasionan que el feto lo llegue a tener. Como lo dije al principio, esta es una malformación genética. Aquí nunca se busca quién es el culpable de quién pudo como heredarle esta afección al bebé, porque no es hereditario, pero sí es un factor externo, por así decirlo, que se puede considerar, que es la edad. Como les digo, aún no se sabe exactamente por quién se da, pero lo que probablemente podría explicar es que, las mujeres ya nacemos con un número determinado de ovocitos. Se detienen en ciertas etapas del desarrollo. Entonces, entre más años tenga la mamá, más juntos van a estar esos cromosomas. Y entonces estos ovocitos van a tener o tienen alteraciones en los mecanismos de división celular. Por eso se ha visto relación con la edad materna. Sin embargo, estadísticamente hablando, se han visto más casos donde llegan a nacer más niños con este síndrome en mamás jóvenes. ¿Por qué? Porque son madres que están en edad reproductiva y tienden a poder embarazarse con más frecuencia. Bueno, en esta imagen se puede mostrar todos los pares de cromosomas y también se puede observar cómo en el par 21 está el tercero. A diferencia de los demás que son diploides, es decir, que solo tienen 2, aquí se puede notar el 21 con el tercero. También las alteraciones cromosómicas más comunes, todas giran alrededor del cromosoma 21, ¿vale? La primera y la más frecuente está con cerca del 95% de todos los casos, y se dice que es una trisomía regular o trisomía libre. En este caso, por los factores de la edad materna avanzada, genera que los cromosomas no se separen, es decir, que queden juntos. Entonces, en lugar de venir solo un cromosoma 21 de mamá en una célula llamada ovocito secundario, vienen 2. Esos 2 más el cromosoma 21 que viene del espermatozoide nos dan la trisomía del cromosoma 21. Este mecanismo de generación, que es el más frecuente, no está vinculado a la herencia, como lo comenté hace ratito. Estos son casos más aislados, más como erróneos de genética, por así decirlo. Y entonces hablábamos que este error sucede en la división celular. En este caso va a ser la meiosis, que la meiosis es un tipo de división celular que ocurre en los organismos de reproducción sexual, que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos, que son las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides. El síndrome de Down ocurre por una no disyunción del cromosoma 21, es decir, un error en la división celular que puede suceder en cualquiera de las dos divisiones meióticas, que va a ser la meiosis 1 o la meiosis 2.
Y bueno, en la meiosis 1 va a ser el tipo de error más frecuente. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos o pares no se separan correctamente y ambos terminan en el mismo gameto. Por otro lado, en la meiosis 2, aquí es la segunda división meiótica, el error ocurre cuando las cromátidas hermanas de un cromosoma no se separan adecuadamente y ambas se mueven hacia la misma célula hija. La no disyunción mitótica, en el caso del síndrome de Down mosaico, el error va a ocurrir después de la fertilización en las células del embrión en división, lo que resulta en que algunas células tengan el cromosoma 21 extra y otras no. Por otro lado, en la trisonomía 21 completa, luego de que el óvulo y el espermatozoide se unen, las células resultantes también van a tener 3 copias del cromosoma 21. La copia completa del cromosoma 21 se va a encontrar en todas las células de esa persona. Esta trisonomía completa es la causante de aproximadamente el 95% de los casos de síndrome de Down. Aquí mostramos un dibujo donde se pueden ver las dos divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. Esta afección genética se va a dar en la profase. Ahí es donde se va a dar esta alteración genética. Bueno, ¿qué es el mosaicismo? Bueno, el mosaicismo es una condición genética en la que un individuo tiene 2 o más líneas celulares con distinta información genética, pero a esto todas esas células provienen de un mismo cigoto, es decir, que del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Bueno, imaginemos que una persona tiene un conjunto de células con cromosomas normales y otro con una alteración genética, que esa es la mezcla de las células, que esto es lo que se le llama el mosaico. Este término viene de la idea del mosaico artístico, que son piezas que forman a un solo individuo. Y bueno, esta condición afecta a varias partes del cuerpo y incluso también puede pasar desapercibida o depende de cuándo y dónde es que ocurre la alteración. Bueno, ¿y cómo se origina el mosaicismo? Este aparece por un error que se da después de la fecundación. Esto durante las divisiones tempranas del embrión. Y bueno, normalmente cuando una célula se divide, su ADN se debe de copiar. Y al repartirlo en proporciones exactas a las células hijas, a veces sucede un error. Y esos errores son los que se pueden generar de varias maneras. Que uno sería la disyunción mitótica. Este mecanismo es el más común de todos. Y durante la mitosis y los cromosomas deben separarse de forma equitativa. Si uno de los pares no se separa correctamente, una célula puede terminar con un cromosoma extra y la otra con uno faltante. Y es de ahí que cada uno seguirá dividiéndose y formando sus propias líneas celulares distintas. Después tenemos a la mutación somática, que esta es corta, consiste en un cambio puntual en el ADN de una célula en desarrollo, y esa célula mutada produce y genera un grupo de células con esa mutación. Después tenemos al rescate cromosómico, que esto ocurre cuando un embrión tenía un error inicial, por ejemplo una trisomía completa, que de manera espontánea corrige ese error en algunas células, y esto resulta en un individuo que tiene mezcla de células normales y células con trisomía. Bueno,
tenemos ahora a los tipos de mosaicismo. No todos son iguales en todos los individuos. Tenemos 3 tipos, que estos dependen de cada célula que se ve afectada. Bueno, como primero tenemos al mosaicismo somático, que este solo afecta a las células del cuerpo, pero no se hereda. Sus alteraciones de este pueden reflejarse en los órganos, en la piel, en los huesos o en funciones cognitivas. Esto depende de qué tejidos tengan células afectadas. De ahí pasamos con el mosaicismo germinal, que esto ocurre en las células sexuales. Esto es en los óvulos o en los espermatozoides. Y tenemos que un individuo puede no presentar síntomas, pero sí se transmite la alteración a la descendencia de este. Y esta es una de las causas de hijos con enfermedades genéticas sin antecedentes familiares. Y pasamos con el mixto, que este es muy corto y este solo se presenta en ambas líneas, en la somática y en las germinales, que estas son las afectadas. Tenemos ejemplos de síndromes relacionados con el mosaicismo. Este mosaicismo se puede presentar en múltiples enfermedades, como el síndrome de Down en mosaico, que en este caso algunas células tienen trisomía de 21, mientras que otras son normales, y las personas con este tipo de Down suelen presentar unas características leves. Un mejor desarrollo cognitivo, pero una menor afectación física. Y bueno, esto no siempre es así. Y tenemos también el síndrome de Turner en mosaico, que esto ocurre cuando algunas células tienen un solo cromosoma X y otras 46. Tenemos en estos pacientes que se puede tener una menstruación casi normal, estatura variable y en algunos casos la fertilidad parcial. También tenemos el mosaico Klinefelter, que en las personas con líneas celulares de 47 y otras de 46, en estos casos los síntomas se presentan más leves, en una forma que no es mosaico. Y también tenemos enfermedades dermatológicas en mosaico, que estas alteraciones afectan a la pigmentación de la piel en patrones lineales o en segmentos formando manchas que siguen las líneas Blaschko, que son las cuales se representan en rutas de desarrollo embrionario. Y por último tenemos a la neurofibromatosis tipo 1 en mosaico. En el paciente puede tener manchas cafés, que son como si fuera leche, que solo es en una parte del cuerpo y no en todo. Esto es debido al mosaicismo somático. Bueno, también queremos hablarles un poco sobre otro tipo de síndrome de Down, que es por translocación. Bueno, este tipo es una variante genética del síndrome de Down. Esta ocurre cuando parte del cromosoma 21 se desprende y se une a otro cromosoma. Generalmente se une al cromosoma 14, aunque también muchas veces puede adherirse a otros cromosomas como al 21 o el 22. Bueno, este fenómeno genera que existan 3 copias funcionales del material genético del cromosoma 21, lo que produce las características típicas del síndrome de Down. Bueno, la translocación es un tipo de reordenamiento cromosómico en el que un segmento de un cromosoma se transfiere a otro cromosoma diferente. En el caso es el del cromosoma 21 que se une a otro cromosoma, como ya les había explicado anteriormente. Esto resulta que en una copia extra del material genético del cromosoma 21 en las células,
Aunque el número total de nuestros cromosomas sigue siendo 46, la presencia de material extra del cromosoma 21 causa los mismos efectos que la trisomía 21 clásica. Bueno, existen dos tipos de translocación. El primero es la robertsoniana, que esta es la más común del síndrome de Down. El cromosoma 21 se fusiona con otro cromosoma acrocéntrico como es el cromosoma 14. En este caso, el portador puede tener 45 cromosomas, pero el material genético es fundamentalmente normal, ya que no hay ni una pérdida ni ganancia de este material, solamente se reordena en el cromosoma. El segundo es la translocación recíproca. Bueno, esta generalmente es menos frecuente y acá implica el intercambio de segmentos entre dos cromosomas diferentes, pero no necesariamente implica que se haga en el cromosoma 21. Bueno, la genética y su herencia es la única forma de síndrome de Down que puede ser heredada. Esto sucede cuando uno de los padres es portador de una translocación equilibrada, es decir, que tiene el material genético reordenado, pero no presenta síntomas porque no hay material extra ni faltante. El riesgo de esto es tener un hijo con síndrome de Down aumenta si uno de los padres es portador de la translocación equilibrada. Bueno, vamos a explicarle un poco sobre cómo se puede diagnosticar. Bueno, para darnos cuenta de qué tipo de síndrome de Down es necesario hacerse un diagnóstico que se realiza mediante estudios cromosómicos. Ese tipo de estudios tiene un nombre que es conocido como cariotipo. Este estudio permite visualizar el reordenamiento del material genético. Esto es muy importante de realizarse al estudio tanto al niño como a los padres para que podamos ver y determinar si la translocación es hereditaria o de novo. De novo es una nueva mutación que se hace en nuestros cromosomas a partir del ADN. Bueno, también queremos explicarles su frecuencia. Este tipo de síndrome representa aproximadamente 3 al 4% de todos los casos de síndrome de Down. El resto de los casos normalmente tienen que ver con la trisomía 21 completa y el síndrome de Down en mosaico. Una de las implicaciones genéticas para la familia es que si se detecta una translocación equilibrada en un padre, puede existir un mayor riesgo de tener hijos con síndrome de Down o con otras alteraciones cromosómicas. Por eso es fundamental que se hagan los estudios correctos para ver si la translocación es equilibrada y puede tener mutaciones para las siguientes generaciones, ¿no? Cuando hay una translocación equilibrada en un progenitor, no causa síndrome de Down en él o en una persona, mujer o hombre, pero sí llega a aumentar el riesgo de que sus hijos hereden una translocación desequilibrada, que esto pues sería algo positivo hacia el síndrome de Down por translocación. Este riesgo exacto
puede depender de cuál progenitor es portador. Si la madre es portadora, el riesgo para el embarazo es aproximadamente entre el 10 al 15%, mientras que si el progenitor es el padre, el riesgo es menor, entre 1 al 3%. Y como recomendación para futuros embarazos en mujeres, sus embarazos se recomiendan que sean monitoreados con pruebas prenatales como el cariotipo, que es fetal, o el análisis de DNA fetal. Esto nos va a ayudar a detectar posibles anomalías cromosómicas y esto nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre el manejo del embarazo y el apoyo necesario que tendrá la familia ante esta situación. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar cómo ocurre una fusión cromosómica donde el brazo largo del cromosoma 21 se une al brazo largo del cromosoma 14 u otro cromosoma acrocéntrico. Bueno, durante este proceso, los brazos cortos de ambos cromosomas se pierden, pero contienen material genético no esencial. Esta pérdida no causa problemas clínicos significativos. Su configuración cromosómica resultante puede ser que la persona afectada presente las dos copias normales del cromosoma 21, que es igual a un par completo. Como segundo, una copia adicional del cromosoma 21 fusionada al cromosoma 14, que aquí es donde entra el material genético extra, y podemos encontrar un total de 46 cromosomas en lugar de los 47 típicos de la trisomía 21 libre, porque el cromosoma traslocado solamente cuenta con uno solo. El síndrome de Down por translocación es un subtipo del síndrome de Down que ocurre cuando una copia adicional completa o parcial del cromosoma 21 se une a otro cromosoma diferente. En lugar de existir como un cromosoma 21 adicional independiente. Esto representa aproximadamente el 3 al 4% de los casos de síndrome de Down. La persona afectada tiene 3 copias del material genético del cromosoma 21, lo que causa las manifestaciones clínicas típicas del síndrome de Down. Pero el mecanismo genético es peculiar porque esta tercera copia está unida a otro cromosoma, que puede ser el cromosoma 14, 13, 15, 21 o 22. Algunas características físicas comunes que presenta esta enfermedad puede ser de la parte facial y de la cabeza, que principalmente presenta un rostro aplanado, un puente nasal bajo, ojos oblicuos hacia arriba, orejas pequeñas y cabeza pequeña. Igual presentan un cuello corto, un tono muscular y articulaciones bajo, un tono muscular bajo principalmente, y articulaciones que pueden ser laxas o con una flexibilidad excesiva. Llegan a presentar también manos y pies pequeños y la lengua que puede sobresalir. Igual puede manifestarse manchas blancas en el iris, llamadas manchas de Prissenfeld. Además, pues en su estatura
es generalmente baja en comparación con la media para la edad. Estas características no difieren de las del síndrome de Down por trisomía libre. El desarrollo neurológico y cognitivo. En este hay un retraso global en el desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje, con coeficientes intelectuales que varían, usualmente entre el 20 y el 75, dependiendo del grado de afectación que se presente. En la infancia es más frecuente observar hipotonía muscular o tono muscular débil y laxitud articular. Los niños con este síndrome pueden alcanzar hitos como sentarse, pararse y hablar más tarde que, principalmente que otros niños o otras personas. Además, se puede observar una mayor incidencia de trastornos como déficit de atención, hiperactividad y en algunos casos un trastorno del espectro autista. Estos aspectos impactan la funcionalidad y el manejo terapéutico, que incluye terapia física, del habla y ocupacional. También se presentan algunas posibles complicaciones de salud, como pueden ser las cardíacas, que en su mayoría alrededor del 50% de los bebés con síndrome de Down presentan defectos cardíacos congénitos. También presentan problemas auditivos y visuales, que en su mayoría es un mayor riesgo de pérdida de audición, infecciones de oído y problemas de la vista como cataratas o estrabismo. También pueden llegar a presentar enfermedades respiratorias, que un riesgo puede ser la de apnea obstructiva del sueño, debido a las características de las vías respiratorias. Igual presentan un mayor riesgo de problemas de tiroides y problemas gastrointestinales como atresia duodenal o estenosis duodenal, que aparecen con menor frecuencia, pero igual son característicos de esta enfermedad. Además, puede haber un mayor riesgo de obesidad y problemas endocrinos. Igual también como otros puntos, pueden presentar afecciones sanguíneas, como puede ser la leucemia, y algunos problemas gastrointestinales que ya mencioné. Pueden presentar igual particularidades genéticas y riesgos reproductivos. La translocación puede ser heredada de un padre o madre portador de una translocación equilibrada, pero este no presenta manifestaciones clínicas, pero tiene riesgo de transmitir material extra de cromosoma 21 de forma desequilibrada. Este factor es importante en el asesoramiento genético, ya que la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down es mayor si un progenitor es portador. En casos donde un progenitor es mosaico, existen células normales y anormales, y el riesgo para los hijos también puede cambiar o variar. La translocación igual puede ocasionar infertilidad, abortos espontáneos o hijos con síndrome de Down, dependiendo del tipo de
reordenamiento cromosómico y cromosomas involucrados. Igual es fundamental recordar que el diagnóstico definitivo que se realiza mediante pruebas genéticas, se realiza mediante pruebas genéticas e incluso personas con translocaciones balanceadas pueden no presentar ciertos rasgos de este síndrome. En estos casos, como no presentar rasgos, los portadores no tienen síntomas, aunque pueden tener problemas de fertilidad. Y en conclusión, el síndrome de Down por translocación se caracteriza clínicamente por las manifestaciones físicas, cognitivas y médicas habituales del síndrome de Down, pero con un origen genético por la presencia de material extra del cromosoma 21 unido a otro cromosoma. Este aspecto genético tiene relevancia para el diagnóstico familiar y el asesoramiento reproductivo. Las terapias de apoyo son fundamentales para mejorar la calidad de vida del afectado. En alteraciones genéticas, trisomía 21, copia extra del cromosoma 21, físicas, rasgos faciales característicos, hipotonía, talla baja, en cognitivas, retraso en el aprendizaje y en el desarrollo del lenguaje, médicas, cardiopatias, problemas tiroideos, alteraciones visuales y auditivas, en conductuales, alta sociabilidad, posible ansiedad o dificultad de atención. Principales líneas de investigación actuales. Subtipos moleculares y medicina personalizada. Un estudio reciente identificó distintos subtipos moleculares e inmunológicos dentro de la población con síndrome de Down, lo que sugiere que no todos los casos son iguales y abre la puerta a tratamientos más personalizados. Intervenciones genéticas experimentales. En el laboratorio ya se han logrado inactivar la copia extra del cromosoma 21 usando edición genética, herramienta CRISPR-Cas en células humanas. Un paso muy incipiente, pero que abre posibilidades futuras para terapias más profundas. Cambios biológicos con la edad. Investigaciones longitudinales muestran que la trisomía 21 impacta de manera diferente según la etapa de la vida. Algunos efectos están presentes en la infancia a la adultez, mientras que otros aparecen solo en ciertas edades. Esto permite entender mejor cómo evolucionan la salud y las necesidades médicas a lo largo del tiempo. Conclusión. El síndrome de Down es una condición genética que implica ciertos retos, pero con apoyo adecuado y un entorno inclusivo. Las personas que lo presentan pueden desarrollarse plenamente, promover la comprensión y el respeto y la igualdad de oportunidades es esencial para favorecer su bienestar y participación en la sociedad.